Bienvenidos a este espacio de reflexión bíblica y teológica, donde analizamos aspectos importantes de nuestra fe cristiana. Hoy les invito a meditar sobre el tema cómo interpretar correctamente el Apocalipsis. Así que, bienvenidos. Cuando pensamos en el libro de Apocalipsis, este nos genera emociones diversas. Para algunos, tal vez el sentimiento es de confusión, de miedo, de temor. Sin embargo, este es un libro maravilloso. Y por eso quiero que iniciemos mirando los primeros versículos del capítulo número 1 del Apocalipsis. Dice así la palabra de Dios. Esta es la revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos lo que sin demora tiene que suceder. Jesucristo envió a su ángel para dar a conocer la revelación a su siervo Juan, quien por su parte da fe de la verdad, escribiendo todo lo que vio, a saber, la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Dichoso, dice, y aquí esto yo creo que es clave, el que lee, y dichosos los que escuchan las palabras de este mensaje profético y hacen caso de lo que aquí está escrito, porque el tiempo de su cumplimiento está cerca. Yo, Juan, escribo a las 7 iglesias que están en la provincia de Asia. Gracia y paz a ustedes de parte de aquel que es y que era y que ha de venir. Wow. Me encanta cómo inicia porque nos pone en contexto lo que significa. Yo les decía que a veces cuando tomamos el tema del libro del Apocalipsis, pues genera varias expectativas y varias emociones encontradas. Por un lado, para algunas personas, pues se vuelve como un libro enigmático, así que hay que descubrir algo incierto, algo místico, y entonces que la séptima trompeta es esto, que el número 666, y entonces hemos, por así decirlo, satanizado el número. Entonces alguien que tiene una placa de su auto y justo le cayó el número 666, ¡ay, el carro de la bestia! Y entonces muchas personas ven el número de la bestia en el código de barras, otros lo han visto en tantas cosas que hoy la sociedad, cada vez que encuentra algo nuevo, pues entonces a eso le atribuyo, ese es el código de la bestia, ¿no? Algunos pensaron que era la vacuna porque ahí iba a estar un chip y entonces iban a ser detectados, y entonces esto ya se está hablando del dominio de Satanás. Y bueno, eso hace que muchos se acerquen al Apocalipsis con varias motivaciones, algunas con temor, y yo reconozco que en mi caso, el temor no por el libro, porque el libro es un libro maravilloso, es un libro que enseña muchísimo, sino por no caer en esa trampa, o el temor es no caer en esa trampa de interpretar de una manera así superficial o un poco irresponsable, como ha pasado con muchos predicadores de la palabra de Dios. En segundo lugar, otros tienen temor porque sienten que hay algo oculto y místico y todas las cosas que menciona ahí un poco fantásticas, pues hace que se llenen de miedo de lo que va a acontecer. Sin embargo, esto es nada más ajeno a la realidad. Ahora, cada vez que vamos a tomar un libro y vamos a interpretar un libro, especialmente un pasaje, hemos aprendido aquí algunas reglas hermenéuticas. Y la primera regla hermenéutica que todos hemos aprendido y que qué bueno recordar aquí es que debemos primero identificar qué género literario es o qué tipo de literatura es. Recuerden, el género literario de una obra determina en gran medida los principios para su interpretación. ¿Qué significa eso? No es lo mismo interpretar una poesía que interpretar un discurso o un mandamiento. O sea, cada género literario tiene algunas reglas y tiene unos códigos que necesitamos respetar para no interpretar equivocadamente. Alguna vez les hablaba en la primera clase de hermenéutica que justamente cuando Satanás usa la palabra de Dios, recuerdan que toma un pasaje para tentar a Jesús. ¿Dónde estuvo el problema de Satanás? No en el texto, él citó literalmente el texto. El primer problema estuvo en su interpretación. ¿Y cómo? Él tomó literal algo que era poético. Y no quiere decir que Dios no pueda hacer eso, de guardar nuestra vida, pero lo que está diciendo la palabra ahí no es como base para entonces yo desafiar el poder de Dios y desafiar los propósitos de Dios. Ahora, una cosa que en medio del ejercer la voluntad de Dios o ejercer la misión de Dios que el Señor me haga, como en el caso de Jesús, caminar sobre las aguas, o como el caso de Moisés, abrir un mar, bueno, eso es otra cosa, pero yo no puedo desafiar el poder de Dios solamente a mi capricho, a mi voluntad. Entonces, otra vez, hay que tener cuidado con el tipo de literatura y con sacar un texto fuera de contexto. Entonces, como lo que hemos aprendido en hermenéutica es que tenemos que tener claro qué tipo de literatura es, cuando llegamos al libro Apocalipsis, también es importante determinar o entender qué tipo de literatura es. Ahora, lo complejo del libro Apocalipsis es que en el libro de Apocalipsis hay 3 tipos de literatura o hay 3 géneros literarios que se combinan.
Entonces, ¿cuáles son los tres tipos de literatura o cuáles son los tres géneros literarios? Vamos a explicarlos de una manera muy clara. En primer lugar, es que Apocalipsis es una carta, ¿ok? Y esto es muy importante. Por eso el verso 4 dice, yo, Juan, escribo a las 7 iglesias que están en la provincia de Asia. Gracia y paz a ustedes de parte de aquel que es y que era y que ha de venir. Mire, esto era el encabezado de todas las cartas, muchas de las que escribió el apóstol Pablo, escribió Juan, escribió a Pedro, o sea, empezaban así con una salutación especial. Así que en primer lugar, Apocalipsis es una carta. Oye, esto a mí me ayudó muchísimo, porque claro, yo siempre lo he visto como un libro enigmático y como algo simplemente de imágenes, pero no, en primer lugar es una carta. Y esto nos ayuda mucho. ¿En qué sentido? Es que su propósito no es asustar, no es generar pánico o no es generar ese miedo que a veces se experimenta coloquialmente cuando hablamos de Apocalipsis, sino que es un propósito más pastoral. Cada vez que, por ejemplo, Pablo escribió una carta, tenía un propósito pastoral, de instruir, de enseñar, de corregir. O sea, era un propósito de edificar a la iglesia, no era de asustar a la iglesia. Yo sé, a veces el apóstol Pablo les hablaba fuerte, pero les hablaba fuerte con el propósito de edificarles. Ahora, lo otro interesante que uno ve en las cartas es que toda carta tiene un mensaje, tiene un destinatario, tiene una situación el cual está tratando, tiene un propósito, tiene un contexto, pero también tiene una vigencia para ese momento. O sea, tiene una vigencia para las personas que fueron escritas. Porque a veces pensamos que el Apocalipsis tiene que ver es con el futuro. Y no, lo primero que tengo que entender es que si es una carta tiene que ver con el ahora. Cuando tú recibes una carta, no recibes una carta, no sé, para tus nietos, te la recibes para ti. Ahora, que esa carta va a afectar a tus nietos es otra cosa. O sea, que la carta que ellos reciben en el momento tiene impacto en el futuro, claro, está bien, es obvio. Pero lo primero que tengo que entender es que esta carta tenía una realidad, tenía una vigencia, tenía una aplicación para la iglesia de ese momento del Medio Oriente. No solamente para nosotros, porque tal vez tomamos esa carta o tomamos Apocalipsis pensando que era lo que está por venir, aunque no ha sucedido ni siquiera en ese tiempo. Y perdón, en primer lugar, era una carta para ese contexto, para esa época. El destinatario eran las 7 iglesias que menciona al principio. Ahora, las 7 iglesias no solamente eran esos primeros capítulos, no, todo el mensaje de Apocalipsis era para las 7 iglesias. Muy seguramente no es que ellos leyeron el pedacito que les tocó. Entonces la iglesia de Éfeso leyó su partecita y la iglesia de la Odisea su partecita y la de Pérgamo. No, 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 no. Todas las 7 iglesias leyeron toda la carta porque el mensaje era para ellos. Otros han pensado que se trata de las 7 iglesias en la historia. Entonces la de Éfeso era la primera iglesia, la iglesia que sufría del primer amor. No, por favor. Está hablando de 7 iglesias reales en ese momento y el mensaje era para ellos en ese contexto con un propósito especial. Entonces, lo primero que aprendemos es que es una carta que tiene un propósito específico para su época, que tiene relevancia para ellos, que tiene, como todas las cartas, un destinatario. Es más, esta vez no es un destinatario, son 7 destinatarios que son las 7 iglesias. Y como te digo, el mensaje es completo. El otro elemento es que es un tema también pastoral. O sea, no es para generar crisis, no es para generar pánico, no es para generar confusión, es para generar una guía de Dios en el momento que están viviendo. Y lo otro es que hay algo interesante. Por ejemplo, muchas de las imágenes que están en el Apocalipsis, nosotros tratamos de encontrar sentido, ¿no? ¿Y quién será? Pero hay cosas que ellos entendían, que mientras leían la carta, ellos sabían a qué hacía referencia. Por ejemplo, nosotros hoy hemos tratado de interpretar qué significa Babilonia. Pero por favor, ellos tenían claro en su momento qué significaba eso de Babilonia, la gran ramera. Así que los que escucharon esta carta entendían claramente el significado de las imágenes narradas. Un ejemplo de eso es la carta del apóstol Pedro. Si tú miras al final de su primera carta, capítulo 5, verso 13, mire lo que dice acá. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. Oye, es interesante porque aquí Pedro ¿se refiere a quién? A la iglesia que está en Babilonia. Y no se está refiriendo a la Babilonia física o la Babilonia histórica. Se está refiriendo del imperio que en esa época representaba a Babilonia. Resulta que los judíos y aún los cristianos llamaban a Roma Babilonia, la gran ramera.
Yo sé que hoy en día, pues cuando se habla de Roma, se habla en mejores términos, ¿no? Alguna reina equivocada dijo, cuando le preguntaron qué lugar quisiera visitar, dijo, yo quisiera visitar Roma, donde nació Jesús. Ay, por favor. Lo que estamos hablando es que obviamente el centro religioso, aún de catolicismo y todo eso, pues gira en torno a Roma. Pero para los primeros cristianos y para los judíos, ¿qué era Roma? La gran ramera, era Babilonia. Así que esas imágenes que tal vez para nosotros son confusas y tratamos de llegar a entender qué significará, por favor, cuando leyeron esa carta en su contexto, en su época, ellos la tenían clara. Ellos sabían a qué hacer referencia. Y tal vez, por eso les decía que para mí por eso es un reto y un desafío interpretar Apocalipsis. Porque lo primero que tengo que pensar es qué entendieron los primeros lectores, qué entendieron los primeros destinatarios. Para ellos, ¿qué sentido tenía? Porque a veces nosotros lo vemos desde el punto de vista de ahora, del aquí, de nuestra época. Pero necesitamos entender que estos códigos eran entendidos en su época. Alguna vez yo les puse esta historia muy interesante y permítame repetirla acá por si no la has escuchado de otro video. Pero se cuenta la historia de un joven que se ganó una especialización en España. Eso fue hace muchos años. Y él pues tenía un gatico en el cual vivía ahí en su casa y él lo amaba muchísimo. Y pues sus padres ya eran mayores, así que dijo, no, yo necesito dejar el gatico con alguien más. Entonces buscó a un amigo, su mejor amigo, y le dijo, mira, cuida a mi gatico, por favor, aliméntalo, esté pendiente de él. Tengo que irme por varios meses y necesito que tú te encargues de él. Entonces él se fue para España. En esa época pues no habían celulares, no había toda la tecnología que tenemos ahora. La gente se comunicaba por algo que se llamaban los telegramas. Y de pronto, estando allá en España, como a los 2 meses, recibió un telegrama que decía, su gato se murió. ¡Wow! No, no, no. Cuando él recibió ese telegrama, no, quedó pero en shock, quedó muy entristecido. Entonces viajó como pudo nuevamente a Colombia y entonces, claro, el dolor, la muerte de su mascota, la amaba tantísimo, pero tantísimo. Y entonces le hizo todo un funeral, porque él le parecía que esa muerte no tenía que pasar así como tan superficial. Y entonces le hizo toda una ceremonia, lo enterró en un lugar especial. Bueno, le hizo todo el protocolo porque amaba mucho a su gato. Al otro día, hablando con su amigo nuevamente, le dijo, amigo, muchas gracias por haber cuidado a mi gato este tiempo. Gracias porque yo sé que hiciste todo lo mejor posible. Pero amigo, quiero recomendarte una cosa. Por favor, cuando pasen cosas así, ¿cómo es que me dice el gato se murió? Por favor, casi me mata del susto. Yo cuando recibí eso, quedé en un shock impresionante. Un poco más y me muero, por Dios, uno no debe hacer eso. Y el amigo le dijo, bueno, pero ¿qué más hacía? ¿Qué más le decía? Es un telegrama, son frases cortas. Él dijo, mira, lo hubieses hecho de otra manera. Y él dijo, bueno, ¿cómo? Cuénteme. ¿Cómo lo debe haber hecho? Digo, entonces dijo, invéntate una historia. Di por lo menos, primer telegrama, el gato se subió al techo. ¿Sí? Después, otro telegrama que diga, el gato se cayó del techo. Después, a las 2, 3 horas, el gato está en la clínica. Al otro día, un telegrama que diga, el gato está en cuidados intensivos. Y ya cuando por fin yo esté un poquito más preparado para la noticia, un último telegrama que diga, el gato se murió. Y entonces el amigo, oh, perdóname, no sé, no tuve la creatividad que tú tienes, pero bueno, lo tendré en cuenta. Se despidieron los dos. Este muchacho volvió a viajar a España para seguir con sus estudios y como a los 3 meses después, su amigo le vuelve a mandar un telegrama que decía, su mamá se subió en el techo. Yo sé que si leemos la frase simplemente su mamá se subió al techo, pues vamos a estar confundidos. ¿Qué significa eso? ¿Por qué la mamá se subiría al techo? Por favor, no sé, trabaja en electricidad o está de construcción, pero nosotros que conocemos la historia, conocemos el código. Y ya con la frase su mamá se subió al techo, sabemos cómo va a terminar. Entendemos el contexto. Entonces yo no sé si me están notando, pero esa es parte de la dinámica y ese es parte del desafío que presenta Apocalipsis, que los códigos son entendidos en el contexto. Así que en primer lugar debemos recordar que Apocalipsis es una carta que tenía realidad, que tenía vigencia para su época, una carta en la cual las 7 iglesias
sabían lo que significaban. Es más, esas imágenes la tenían clara. Y como les dije, Pedro utilizó la imagen de Babilonia, y mira que no está hablando en el Apocalipsis o del Apocalipsis, pero mira, él se refirió a Roma como Babilonia, porque era una palabra que entendían. Así que cuando Pedro escribió Babilonia, no se puso a pensar, lo tenían claro. Entonces, si hay algo que necesitamos aquí entender, es que en primer lugar es una carta. Así que al ser Apocalipsis una carta, tiene un propósito pastoral. Así que todo lo que nos dice esta carta eran realidades que vivían en ese momento. Eran cosas que ellos podían identificarse plenamente, o eran situaciones que estaban viviendo. Y por eso esta carta para estas personas toma bastante significado, bastante importancia y bastante relevancia. Así que al acercarnos a Apocalipsis, necesitamos recordar que es una carta con un propósito pastoral. En segundo lugar, hay otro tipo de literatura. Y el segundo tipo de literatura que encontramos aquí en Apocalipsis es una profecía al estilo de los profetas del Antiguo Testamento. Ahora, esto es muy importante porque nosotros cuando pensamos en profecía, muchas veces la pensamos en términos del futuro. Sí, esto va a acontecer. Y es más, cuando hablamos de un profeta, el Señor te dice, y vas a ir aquí, y vas a ir allí. No, por favor, profecía tiene más que ver con enseñar, con formar, con levantar. No tiene que ver solo con el futuro. Si tú miras las profecías como Isaías, Jeremías, Ezequiel, el 95% de las cosas que dijeron se cumplieron en ese tiempo. Yo sé, las profecías son dinámicas, o sea, tienen cumplimiento en ese momento, tienen cumplimiento en el futuro y tienen cumplimiento aún en la historia, por ejemplo, a nuestros días. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. Isaías nos habla acerca del siervo de Jehová. ¿Quién era el siervo de Jehová o el siervo de Dios? En primer lugar, Israel estaba llamado a ser el siervo de Dios. ¿Pero qué pasó? Aunque Dios había llamado a Israel como su siervo, no cumplió el propósito. Y por eso esa profecía, que era en primer lugar dirigida a Israel, tuvo su cumplimiento en Jesús. Y por eso Jesús, cuando tomó justamente una porción de Isaías, dijo, hoy se ha cumplido esta profecía. Ahora, ¿pero termina ahí? No, ese siervo de Jehová también es la iglesia ahora. Y por eso nosotros estamos llamados a cumplir esa misión de sanar a los quebrantados de corazón, de traer libertad a los oprimidos. Entonces mira cómo la profecía es dinámica. O sea, en primer lugar, tuvo cumplimiento para ese momento, pero también tuvo cumplimiento para la época más adelante y tiene cumplimiento aún ahora para nosotros. Así que cuando miramos Apocalipsis como profecía, debemos tener claro esos tres elementos. En primer lugar, profecía en su tiempo, en su momento, pero también profecía en la historia o en el momento de la historia. Es importante entonces entender cuál es el propósito de la profecía según los profetas del Antiguo Testamento. En primer lugar, denuncian el pecado del pueblo de Israel, denuncian la corrupción del pueblo y la injusticia que había, la injusticia social, ¿no? De cómo oprimían a las personas, cómo habían patrones injustos, pues había mucha injusticia social. En segundo lugar, también había un llamado a regresar al pacto para ser bendecido. Recuerda que eso es lo que Dios había dicho. Y en ese contexto había un llamado a vivir en santidad, a vivir obediencia a la palabra de Dios. Y otro elemento que era parte del propósito de la profecía era proveer consuelo. Y creo que Apocalipsis tiene que ver con eso. Tiene que ver con recordarnos las palabras de Dios. Por eso casi que hace una imagen pictográfica del plan de salvación. Sin embargo, también nos enfatiza el consuelo a través de Cristo. Y por eso la palabra profética tiene que ver con eso, con darnos esperanza, con darnos el consuelo que viene de parte de Dios. Entonces, ¿cuál es el propósito del Apocalipsis teniendo en cuenta esto? En primer lugar, alentar y dar esperanza. Es recordarnos que nuestro Dios tiene todo bajo control, que en sus manos está la historia, que ese Dios que creó el primer día también va a crear el último día, que nada se sale de su soberanía, que nada se sale de su control. Y por eso es un libro que nos ayuda a tener esperanza en Dios, que está ahí a nuestro lado, que nos acompaña, que nos fortalece. En tercer lugar, Apocalipsis es una obra apocalíptica. Ahora, ¿qué significa una obra apocalíptica? Es que resulta que existe algo que se llama literatura apocalíptica. Yo sé que eso es una frase que suena extraña. Yo sé que conocemos el libro Apocalipsis, pero no conocemos el tema de
la literatura apocalíptica. Resulta que la literatura apocalíptica surgió en medio de los dos testamentos, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Recuerda que en ese tiempo surgió lo que se llama los 400 años de silencio, y esa época pasaron muchas cosas muy difíciles. El pueblo de Israel estaba enfrentando unas situaciones muy complicadas, ¿verdad? Fueron oprimidos, bueno, vivieron realidades muy complejas. Y en ese tiempo, para tratar de ayudarles y entender, surgieron libros que consideraron literatura apocalíptica, donde habían muchas imágenes fantásticas, donde había libros muy parecidos. Ahora, esta literatura apocalíptica tiene unas características especiales. En primer lugar, es que la literatura apocalíptica tiene un lenguaje simbólico y fantástico para expresar verdades. Por eso aparecen como algunas narraciones que uno diría, wow, parecen como película de fantasía, como unas imágenes que si para nosotros hoy suenan así como extrañas o fantásticas, imagínate para la época. Pero la literatura apocalíptica tiene ese tipo de imágenes. Ahora, imágenes que aunque son fantásticas, aunque son simbólicas, sirven para expresar verdades profundas, sirven para expresar consuelo. Ahora, esta literatura apocalíptica también nos lleva a tener cuidado. Cuidado con las interpretaciones literales. Como les dije, son imágenes fantásticas. Eso tiene que ver con el género apocalíptico. Por eso ten cuidado cuando tú literalizas. Cuando tú dices que la marca es el 666, cuando tú dices que si sumamos tantos años por tantos años, entonces en tanto tiempo va a venir el Señor. Por favor, el Señor no le pidió a Juan que escribiera esta carta. Recuerden que Apocalipsis es una carta con el propósito de generar un ambiente de, no sé, cazadores de la información perdida, cazadores del código oculto, cazadores de la verdad escondida, que por fin yo la encontré. He sido el único inteligente en la historia que sé cuándo va a venir el Señor, en qué año, a qué hora, en qué lugar, que sé de qué se trata el séptimo caballo. Por favor, no fue ese el propósito. El Señor no nos dejó el Apocalipsis con esa intención, para tratar de escarbar y encontrar los códigos ocultos o las verdades así escondidas que solo hay que mirarlas con precisión porque vamos a caer en vergüenza. Y por favor, eso es lo que ha pasado con predicadores de palabra, hasta llamados a sí mismos teólogos y magíster y doctores en la interpretación de la palabra, pero que no tienen cuidado del propósito inicial. Por eso les decía, son imágenes simbólicas, ¿sí? Que para los que escucharon inicialmente las tenían claras. Y por eso les decía, la única manera de entender cuál es el mensaje es tratar de entender primero en su contexto puntual. Ahora, no quiere decir que, por ejemplo, cuando se habla de Babilonia, sí, en su época se refería a Roma, pero también han habido otras Babilonias en la historia. El pueblo de Israel ha sufrido persecución. Por favor, toda la historia, aun cuando nació Jesús, ¿recuerdan que Herodes mandó a matar un montón de niños? O sea, la iglesia se ha levantado en medio de persecución. Han habido anticristos toda la historia. Han habido falsos profetas, por favor. Personas que tergiversan la ley de Dios. Hoy podríamos hablar de un falso profeta, toda la teología y la prosperidad, que ha dañado, que ha pervertido, que han mancillado el nombre de Dios, que lo ha llevado a otro sentido, se ha aprovechado de la fe. Entonces, por favor, falsos profetas, gran ramera, se refiere a muchas cosas en la historia o tendría mucha aplicación. Pero recuerden que ya la tuvo en ese momento. Y pienso que la iglesia y los que recibieron esta carta de Apocalipsis, pues la tenían clara. Tenían clara que a qué se refería. Entonces, por eso, Apocalipsis primero es una carta, segundo es un libro profético, pero profético con respecto a los profetas del Antiguo Testamento o siguiendo el modelo del Antiguo Testamento. Y en tercer lugar es un libro, es una obra de literatura apocalíptica. Otro elemento también importante es que esto tiene unos propósitos. ¿Y cuáles son los propósitos de la literatura apocalíptica? Otra vez, primero, proveer esperanza y ánimo a la fidelidad en medio de la persecución y la crisis. Recuerden, cuando aparecieron los primeros libros de literatura apocalíptica, también vivían persecución, vivían momentos muy difíciles. Así que era una manera de encontrar ánimo en medio de la dificultad. Y Apocalipsis tiene también ese sentido de ánimo, ese sentido de esperanza. Pero también enseñar al pueblo de Dios a vivir en obediencia y santidad a pesar de la persecución. Recuerden, la iglesia primitiva en ese momento estaba siendo perseguida. En ese momento histórico estaba siendo atacada, en ese momento histórico estaba siendo violentada, en ese momento.
No solamente la historia, yo sé, los israelitas han sufrido persecución en la historia, la iglesia cristiana ha sufrido persecución en la historia, pero en ese momento sí que lo estaban viviendo. Recuerdan, tenían un Nerón, tenían emperadores que fueron terribles, que le hicieron la vida imposible, que tenían que vivir escondidos, expuestos a unas vicisitudes impresionantes, que tal vez no nos imaginamos la gravedad, el dolor de las cosas que tenía que vivir. Este Apocalipsis tiene que ver con eso. Entonces su propósito es proveer esperanza y ánimo, a ser fieles a Dios, a no dejarse marcar, a no vender sus principios, a no dejarse llevar. No tiene nada que ver con solamente si me aplico hoy una vacuna o no. Tiene que ver lo que significaba en esa época, mantener la fidelidad a Dios, mantener su constancia al Señor, mantener esa firmeza en ser siervo de Dios, en seguir a Dios, a pesar de todo lo que están viviendo en ese momento. Y por eso Apocalipsis tiene que ver con eso. También nos enseña a vivir en obediencia y santidad a Dios, a pesar de la persecución. Y esto es lo importante de Apocalipsis. Entonces, ¿cuál es la pregunta más importante del libro? La pregunta más importante del libro no es qué significa el caballo, la trompeta, o qué significa la marca de la bestia. No, esa no es la pregunta más importante. La pregunta más importante del libro Apocalipsis es ¿qué se está develando? Ahora, ¿qué significa develar? ¿No? Develar es mostrar o revelar. Por eso es el libro de la revelación. ¿Pero revelación de quién? De Jesucristo. Es como Jesucristo es mostrado. Por eso el primer capítulo, ¿quién es el centro de atención? Jesús. Y qué descripción tan maravillosa y espectacular hace Juan de Jesús en su majestad, en su señorío, en su gloria. Porque a veces nos quedamos con la imagen de Jesús crucificado, de Jesús lacerado, de Jesús que está en la cruz ensangrentado. Y mira, si tú quieres tener una imagen de Jesús, no es esa que nos vende la religión tradicional, de un Jesús masacrado, no, es la que está en Juan capítulo 1, de un Jesús en todo el esplendor de su gloria. Pero no solo se ve a Jesús ahí, si tú ves todo el libro, nos habla de Jesús. ¿Cómo arranca el mensaje a las 7 iglesias? Cada mensaje nos habla de quién. Cada mensaje de la iglesia empieza hablando de quién, de Jesús. Por ejemplo, el que tiene las 7 estrellas en sus manos, el alfa, el omega, el que tiene las llaves. O sea, por favor, empieza el mensaje a cada iglesia, no hablando de la iglesia, hablando de quién habla. O sea, a quién se está mostrando o revelando. Y no solamente ahí, si tú ves las demás imágenes, se habla del cordero que fue inmolado, de ese que ganó la batalla. O sea, todo el libro de Apocalipsis nos revela la grandeza de Dios, el poder de Jesucristo, el Señor de la historia, el que tiene todo bajo control. Y eso es lo maravilloso, porque no hemos llegado al Apocalipsis preguntándonos qué va a pasar y qué va a acontecer y cuándo va a venir el Señor. No. El propósito de Apocalipsis es que podamos ver a Jesús, que podamos ver su majestad, su poder, su amor, su soberanía, su santidad. Eso es lo más importante, es que podamos ver a Dios. Es como cuando ahí en Isaías 40, pasa que me encanta porque justamente del 40 en adelante habla acerca de una palabra más de consuelo, ¿no? Por eso empieza consolados. Y posiblemente ese capítulo 40 fue escrito para una nación, para un pueblo que estaba exiliado. Y en medio de la tribulación, en medio del exilio, en medio del dolor de lo que había sido el sufrimiento de estar cautivos, el mensaje fue: ved aquí al Dios vuestro. Y creo que es el mismo mensaje de Apocalipsis. En medio de la tribulación, en medio de lo que estaban viviendo, vean a Dios. Dios sigue estando presente. Yo sé que a veces solo vemos problemas, a veces solo vemos dificultades, a veces solo vemos lo que está pasando políticamente, económicamente, socialmente, militarmente, también hasta físicamente con todos los desastres que hay y van a seguir llegando. Pero lo que el Apocalipsis nos muestra es que podamos ver a Dios aún en medio de las tragedias.
sabiendo que Él tiene todo bajo control, sabiendo que en sus manos están los tiempos, que el último día de la vida no lo determina ningún presidente o imperio o potencia mundial, sino que está determinado por Dios y que solo Él tiene el control de toda la historia, que Él es Señor, que Él es soberano, pero que también Él es santo, santo, santo. Eso cantaban los ancianos. Toda la tierra está llena de su gloria. Por favor, Apocalipsis es un libro que nos ayuda a ver a Dios en medio de nuestra realidad. Y eso era importante. Por eso Apocalipsis nos lleva no a asustarnos de lo que está pasando, no estar pendientes, cazando, no sé, información oculta para que seamos los más inteligentes y enorgullecernos de tener un código secreto, de que nosotros somos los únicos que encontramos información que los demás no han visto. Y búsquenme a mí, síganme a mí, apláudanme a mí. No, por favor. Apocalipsis fue escrito para que podamos ver a Cristo en la manifestación de su poder y de su gloria. Todo el libro apunta a Cristo. Todo el libro apunta a Él. Ahora, otro elemento que es importante es que pensemos en la aplicación a los receptores. ¿Y quiénes fueron los receptores? Creo que el primer receptor, y tal vez es algo que yo no había tenido en cuenta, el primer receptor era Juan mismo. Recuerden, el apóstol Juan estaba en una cárcel, estaba en una isla, y las cárceles no son como las de ahora, cómodas, bonitas. Eran cárceles con condiciones terribles, lamentables. Y en medio de su realidad, para Juan fue importante ver a Jesús. Para Juan fue importante saber que en medio de la impotencia física, porque estar en una cárcel es eso, están sometiendo tu vida. No tienes forma de reclamar, de salir, no tienes libertad, no tienes nada. Entonces, cuando pasan los años en una cárcel, te sientes impotente, te sientes que no puede, que su ministerio llegó hasta ahí, que no hay nada más que hacer, que estás capturado, que estás sometido y que, como se dice aquí popularmente, le cortaron las alas. Y viene el Señor, le remuela a Juan y le dice: Juan, esto no es el final. No son las 4 paredes de tu cárcel. No es este aislamiento, oscuridad, abandono. Lo que es la realidad, lo único real y verdadero soy yo, dice el Señor. Es ese Dios que está en control. Y por eso la revelación de Jesucristo para Juan fue tan importante. Porque creo que le dio consuelo, le dio esperanza de saber que Dios tiene todo bajo control, que aunque está ahí aislado, que aunque está entre comillas impotente, Dios sigue siendo soberano, que su poder no está determinado por mis fuerzas, no está determinado por mi libertad, no está determinado por lo que la sociedad crea o por lo que el mundo crea, que su poder sobrepasa todo entendimiento humano, toda comprensión humana, sobrepasa toda filosofía barata, todo plan de las tinieblas, toda agenda, ya sea de derecha o de izquierda, ya sea oculta, de tantos propósitos que vienen de todos los sectores de este llamado nuevo orden mundial, con este nuevo adoctrinamiento que está tan lejos de la verdad de Dios. Qué bueno saber que nuestro Dios está por encima de toda organización mundial, de todo poder humano, político, militar, que nuestro Dios es soberano y que tiene todas las cosas en control. Porque a veces nos sentimos impotentes, porque a veces sentimos que no podemos, que como que nuestra realidad nos abruma, que la realidad es mucho más grande y que podemos hacer frente a eso. Por eso Apocalipsis nos recuerda que Dios sigue siendo soberano y que Él tiene todas las cosas en control. Ahora, pero nosotros destinatarios en las mismas 7 iglesias, y estas 7 iglesias el Señor en primer lugar las anima. Si tú miras, hay como una característica en cada una que las vamos a estudiar en estas clases, por eso les pido que no se las pierdan. Y es que empieza hablando de lo bueno que ellas tienen, dándoles ánimo. Yo conozco tus obras, tu trabajo, tu paciencia. Y es el Señor que conoce lo que hacen.
Tal vez en el mundo no seas conocido, pero para Dios eres conocido. Sí, tal vez nadie se entere, tal vez no seas famoso en las redes sociales, tal vez nadie vea tus videos, tal vez nadie escuche lo que prediques, nadie te agradezca por el amor con el cual lo haces. Pero Dios te dice: yo conozco tus obras, yo he visto tu esfuerzo. Ese que nadie ha visto, yo lo he visto. Y por eso yo creo que para las iglesias fue impactante. Y yo creo que cuando leyeron estas cartas dijeron: Señor, gracias, porque creíamos que éramos desconocidos, porque estábamos ocultos, porque estábamos encerrados, porque estábamos viviendo un cristianismo a la escondida. Y el Señor dice: tal vez para el mundo están escondidos, pero para mí no lo están. Yo les conozco, yo valoro su esfuerzo. Pero también fue una palabra de exhortación. Tengan cuidado con estos aspectos, tengan cuidado. Y por eso el Señor corrige, pero es parte del amor. El Señor, el Padre que ama a su Hijo, lo corrige. Le dice: en estas cosas tienes que cambiar. Y por eso leer Apocalipsis, eso es mirarnos a nosotros, qué áreas de nuestra vida el Señor necesita corregir. Tal vez nos hemos desviado, tal vez nos hemos enredado en cosas que Dios no quiere que nos enredemos, tal vez estamos poniendo la vista en las cosas que no deberíamos mirar, tal vez estamos haciendo las cosas con el afán o el propósito equivocado. Y el Señor no solo nos dice: yo los conozco, sino también quiero corregirlos, quiero advertirles, porque también hay sentencia. Pero no solo se queda en sentencia. A cada iglesia el Señor también les da una promesa. ¿Y qué promesas? Por favor, qué promesas. Cada iglesia tiene promesas tan maravillosas, tan extraordinarias. Por eso Apocalipsis es un libro o una carta de consuelo, de ánimo, de ese Jesús que sigue siendo nuestro pastor, de ese Jesucristo que sigue guiándonos por esas sendas de justicia. Ahora permítame tener unas aplicaciones para nosotros. Y quiero pensar en que este libro nos ayude a recordar que lo que veo a mi alrededor no es la última realidad, sino que Dios está en control. Tal vez a tu alrededor veas injusticia social, tal vez veas enfermedad, tal vez veas muerte, tal vez veas abandono, tal vez veas corrupción. No sé qué es lo que ves. Algunos están viendo violencia, asesinatos. Hay países en nuestra región que están sufriendo momentos muy difíciles. Justamente estoy orando por unas naciones como Ecuador, que está viviendo momentos muy complejos. Pero podríamos hablar de otros países de Centroamérica y Latinoamérica. Colombia mismo, que ha vivido por muchos años violencia y violencia. Y a veces creemos que esta es nuestra única realidad. Y este libro nos recuerda que lo único real y verdadero es Jesucristo, que Él sigue estando en control. Y la invitación es a que lo podamos ver a Él en medio de las circunstancias, en medio de lo que estamos viviendo. Y por eso debemos recordar que Dios está en control, que Cristo ha ganado la batalla. Él ya venció al maligno, Él ya ganó la pelea. Y somos más que vencedores. Yo sé, tal vez a veces sentimos que estamos perdiendo la batalla. Y el Señor nos dice: ¿cuál perdiéndola? Si yo ya la gané. Si ya todo principado, todo potestad ya tiene claro su futuro. El Señor ya sabe cómo va a terminar la historia. Y por eso la última reflexión es que la más grande realidad es la revelación de Jesucristo. Es la que nosotros debemos tener claro. Que Jesucristo es el Señor, que Él está en control de todas las cosas y que su poder sobrepasa cualquier poder y que Él tiene el control de la historia, que el último día de nuestra vida no está determinado por los grupos armados, por las potencias mundiales, sino que el único poderoso, el único todopoderoso es nuestro Dios, el que tiene todas las cosas en control. Por eso que esta palabra nos da esperanza y que cuando nos acerquemos a este maravilloso libro o carta, podamos verlo siendo pastoreados, siendo animados y siendo fortalecidos por Él. Amén. Dios le bendiga.